Buenas, mi nombre es Ismael Santos. Le estaré hablando en qué consiste el proceso de una entrevista psicológica. Para hacer una entrevista psicológica, se trata de buscar una distancia adecuada entre el entrevistador y el entrevistado, evitando sentarse frente a frente. Hacer llamadas previas para coordinar la entrevista. eh, se provoca, Hay que evitar las interrupciones. Para lo que es imprescindible, reservar el lugar y la hora donde se va a entrevistar. Determinar la información que solicitarás al entrevistado. Se escribe en una ficha con los datos personales del personaje a entrevistar. Se piensa que hechos del pasado o proyectos del futuro del personaje pueden ser de interés. La entrevista es quizás la herramienta técnica más recomendable para obtener información del individuo. Es una técnica de recolección de información y por lo tanto de evaluación. Pero también es mucho más que eso. Es una de las herramientas principales en el trabajo psicológico en general. La entrevista psicológica está basada en la relación entre dos o más personas, donde uno de los integrantes, el psicólogo, realiza preguntas con el objetivo de obtener información. Por lo tanto, se produce un intercambio entre las personas que solicita ayuda y el profesional que la ofrece. Las, eh, las etapas de la entrevista son conversación, recopilación de información, ejecución de entrevista y la conclusión. Para hacer una entrevista psicológica es importante definir los objetivos. Se determina el tono del proceso de la entrevista, se identifica el candidato ideal, se prepara El desarrollo de una entrevista tiene varias etapas: el inicio, proceso y cierre. El mejor comienzo se da desde la cordialidad y la presentación entre el entrevistado y el entrevistador. Esta apertura genera un ambiente armonioso para llevar a cabo la entrevista. Existen 7 tips para hacer una entrevista lo más profesional posible. Haz que la entrevista se desarrolle con conversación. Intenta evitar las preguntas cerradas. Contempla diferentes escenarios en tus preguntas. No hagas demasiadas preguntas. Vigila la duración de la entrevista y escoger un lugar adecuado. Y cuidar siempre el lenguaje corporal y la actitud. Los pasos a seguir para planificar una entrevista son: introducción para presentar al entrevistado, exponer la razón de la entrevista, desarrollo donde se realizan las preguntas por parte del entrevistador, conclusión donde se realiza un breve resumen de la reunión y pudiese dar una opinión personal. La primera vez que viene al psicólogo es importante ser sincero y decir las cosas como son. No debemos ocultar información al terapeuta. Debemos estar abiertos al cambio. Algo que es muy importante que hay que tener antes de la entrevista: identificar los puntos fuertes en psicología y crear ejemplos sólidos que pocos solicitantes crean. Ejemplo: soy una persona sociable, tengo círculos sociales importantes, mantengo buscando formas de mantenerme conectado, como comunicarme a través de la plataforma de las redes sociales. Lo primero que se debe hacer al realizar una entrevista para obtener los mejores resultados de la entrevista
Se debe realizar al comienzo preguntas de carácter general, cuyas preguntas permitan una visión global del tema tratado. Se puede tener la oportunidad de identificar el área o actividad en la cual se sienta más implicado. Las